Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos desde este espacio que hago con mi vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte y profundo que toca nuestra identidad, nuestra exigencia y nuestra manera de tratarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿quién soy yo cuando nada es suficiente? ¿Quién soy yo cuando me exijo ser perfecto para sentir que valgo? ¿Quién soy yo cuando siento que la vida no ha sido justa conmigo? Hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte, como ya les dije, y es el tema de la herida de injusticia. Una herida que es muy profunda y que a todos y a todas, siento que sin excepción, en alguna etapa de nuestra vida hemos sentido esa herida de la injusticia, ya sea mayor, más fuerte, más pequeña. Sin embargo, todos, sin excepción, hemos experimentado esa herida de la injusticia. Y esa es una experiencia profunda que nos lleva a creer que equivocarnos no está permitido y que debemos ser perfectos para ser amados. Hoy vamos a darnos el permiso de comprender esta herida, porque comprenderla es el primer paso para soltar la exigencia y comenzar a vivir desde la autenticidad. Hoy Verónica, mi hermana, nos va a explicar más profundamente esta herida, cómo se forma, cómo afecta nuestra vida adulta, qué, qué debemos hacer para sanarla, porque identificarla pues es el primer paso para poder sanarla y sanarla sin juicio. Hola Verónica, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Ángeles, pues contenta de estar nuevamente aquí con nuestra comunidad compartiendo sobre estos temas tan valiosos que nos dan la oportunidad de ir comprendiendo todo lo que hay ahí en nuestra interioridad y también como tú nos has compartido, qué podemos hacer para sanar estas heridas y fíjate con qué mensaje tan valioso has iniciado. ¿Cuántas veces no nos sentimos suficientes o sentimos que nada es suficiente en nuestra vida? Y esta herida de injusticia es lo que crea esta mentalidad de insuficiencia. Y como tú ya nos compartiste, ¿quién no hemos experimentado en alguna del caminar de nuestra vida esta experiencia de injusticia? Y esta injusticia, desde el conocimiento y las investigaciones de todos los expertos en este tema, nos dan a conocer que surge, inicia en nuestra temprana edad, ya que cuando nosotros no hemos tenido la oportunidad de recibir todo aquello que merecemos, pues para tener nuestras raíces bien sólidas en nuestra vida, ahí se experimenta la primera injusticia. Recordemos que desde la terapia de esquema, pues este gran autor nos comparte que hay necesidades básicas a cubrir, necesidades emocionales a cubrir. Y cuando no recibimos esta oportunidad de tener cubiertas estas necesidades, ahí es donde se abre la herida de injusticia. Toda vida tiene derecho a ser amada, a recibir afecto constante, a sentirse protegido, cuidado, validado. Entonces, esta es una necesidad vital para nuestra vida. También el permitirnos ser autónomos, esa capacidad de existir día a día, esa oportunidad de desarrollar la competencia, la competitividad, el estar preparados para estar aquí presentes en esta vida. Y también, qué importante, la importancia de reconocer nuestra identidad. ¿Cuántas veces no reconocemos quiénes somos, no identificamos quiénes somos, no nos reconocemos y vamos
con esa mirada tan desfavorable hacia nosotros mismos. Otro derecho que se nos tenía que haber dado en la infancia es el derecho de expresar nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces, estos son derechos que toda vida merece tener. Otro derecho es el poder tener la oportunidad de niños, la oportunidad del juego, de la espontaneidad. Fíjate que todo niño es espontáneo, no está ahí preparando lo que va a ser el discurso o qué sigue, no, esa espontaneidad que es un derecho. También tener los límites y la estructura clara. Yo creo que todo esto, si no lo recibimos, ahí es donde surge la herida de injusticia. ¿Por qué? Pues entonces nuestra vida no tiene esas raíces sólidas para que nuestro árbol de la vida pues dé ese fruto. Y también en el transcurso de nuestra vida vamos experimentando experiencias de injusticia. Y esto deja un gran dolor, Ángeles. Todos de alguna forma tenemos ese dolor en nuestro interior. Hoy que daba yo un acompañamiento en duelo, la mayoría de las veces se viven duelos distorsionados, superficiales. El duelo a mí me gusta siempre compararlo con un iceberg. Se logra ver solamente el 10% de lo que es. Y todo eso que está oculto lo desconocemos. Y cuando vamos en este desconocimiento, experimentamos un dolor no conocido. Imagínate, Ángeles, qué injusticia el no comprender lo que hay ahí en ese dolor que vivimos y estar en este caos, en esta confusión, en este desorden y no tener la capacidad de comprender qué es lo que me pasa. Es una gran injusticia. Y aún, ¿cómo más se vive la injusticia de tener una identidad falsa, distorsionada de uno mismo y de lo que es y de lo que somos? Que esa mirada pues me hace ver un mundo que en vez de ser un mundo confiable, un mundo en el que pueda habitar seguro, me da una mirada de un mundo que me parece muchas veces aterrador, un mundo no seguro. Y aquí lo importante es identificar en esta herida de injusticia nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy yo para responder ante esta realidad? Porque sí, de alguna forma cada uno traemos escrita esa historia personal y de eso que es, que no nos va a determinar, que no nos va a sentenciar, de eso que es, ¿qué puede ser? Pero si yo no estoy reconociendo mi verdadera identidad, ¿cómo es que yo voy a responder ante esta realidad? Y fíjate, Ángeles, que esa es la verdadera injusticia que todos vivimos. Muchas veces experimentamos realidades que les llamamos injustas, sin reconocer que son bendiciones y regalos. Yo te puedo compartir y ahorita pues te voy a invitar a que compartamos experiencia. Yo viví una experiencia que creí que era una injusticia terrible la que yo había vivido en mi edad adulta. Pero esos lentes con lo que yo estaba percibiendo e interpretando la realidad estaba equivocada. Yo cuando recibí una demanda laboral, para mí fue una experiencia muy, muy injusta. Sin embargo, la vida tan buena me dio la oportunidad de vivir esa experiencia para yo salir de la realidad que yo estaba viviendo. En mi creencia a Dios, en su amor, nos conoce tan bien y me conoce tan bien que Él sabía que era necesario pasar por esa realidad para que yo me hiciera consciente de lo que no veía, del daño que estaba haciendo a mi vida. En ese momento yo lo interpreté, lo percibí como algo injusto.
porque puedo confundir lo que es una injusticia. Entonces, después que yo ya viví mi proceso de duelo, mi comprensión al verdadero dolor, me di cuenta que eso no fue una injusticia, fue uno de los mayores regalos que yo he recibido. ¿Por qué? Porque gracias a esa experiencia me sacó de una esclavitud en la que yo vivía. Yo me había convertido en esclava del trabajo. Yo vivía para trabajar. Me había olvidado de vivir mi propia vida. Ahí, claro que se estaba cometiendo una injusticia, no la que yo veía, no la que yo percibía, la que yo estaba haciendo con mi propia vida inconscientemente. ¿Por qué? Por querer refugiarme, ahogar un dolor que no lo comprendía, sin embargo vivía en mí. Entonces, este activismo me sacaba del dolor, me entraba a una realidad que superficialmente me ayudaba, pero ¿qué estaba haciendo con mi vida? Simple y sencillamente me estaba olvidando de vivir, de existir, de disfrutar la vida. Fíjate, en la edad temprana, un derecho es disfrutar el juego, la espontaneidad. Y en la edad adulta, ¿cuántas veces no nos permitimos disfrutar del descanso, de la relajación, de las vacaciones? Hay una crisis, que da la crisis del domingo, ¿verdad? Que dices, ya el día domingo, que es día de descanso, entonces comienza esa neurosis en decir, ay, ahora ya no estoy en el activismo y estoy conmigo mismo. ¿Por qué? Porque entonces yo solamente estoy tan activo para olvidarme de todo eso que hay en mí. Y realmente estas son grandes injusticias que se cometen con nuestra propia vida inconscientemente. Pero ahora, en esta oportunidad que tenemos esta claridad de ordenar realmente qué es una injusticia, porque muchas veces lo llevamos a como a aquello legal, ¿verdad? Aquello que dices, me tenían que defender, es que la ley me tenía que proteger, o en la familia me tenían que dar el favor, o me tenían que apoyar a mí. No, espérate, ve más allá de esa necesidad del ego, de esa necesidad de ser importante, de esa necesidad de tener la razón o el control. Esa es otra historia. La verdadera injusticia es que a la temprana edad, en el inicio de la vida, no se le da a esa vida lo que merece. Entonces, somos merecedores, pero muchas veces, como se pierde el valor de la vida, no se invierte en la misma vida. Y fíjate, Ángeles, cómo ya en el transcurso de la historia vamos teniendo una respuesta de causa-efecto. No invertí en la edad temprana, en la edad de adolescencia, de joven, detonan esquemas que traen consecuencias de la falta de inversión. Entonces ahí es ya muchos conflictos y problemas que se viven, pero de acuerdo a lo que se experimentó. Y les llamamos injusticias, pero no son injusticias, solamente que no nos hemos hecho conscientes que fuimos ignorantes o irresponsables. ¿Tú qué piensas de todo esto, Ángeles? Mira, pues ahorita tú hablas de esa manera porque has tenido un acompañamiento de sanación, has invertido muchísimo en ti para poder lograr sanar esa herida de la injusticia, porque, como dices, no, las identificamos como injusticias porque no conocemos otra manera. Entonces, y si no invertimos en, en comprender, si no invertimos en estudiar, en, en, en nosotros mismos, en cómo son nuestras heridas que las identificamos como las heridas de la injusticia, porque identificarlo como injusticia, pues podemos identificar muchísimas cosas. Por ejemplo, yo también puedo identificar en su momento que el yo haberme venido para acá, yo lo sentí como injusto, porque me estaba separando del lugar
que yo conocía de mi hogar, de mi familia, de todo mi entorno. Y estaba viniendo a un lugar desconocido, donde no tenía el idioma, no tenía a nadie, a nadie de la familia cerca de mí. Entonces, en su momento, yo también lo sentí injusto. Dije, ¿por qué me sacaste de mi entorno? ¿Por qué me veniste a traer a un lugar que yo no quiero venir, no quiero estar? Para mí Ujú. fue una época muy, muy difícil. De hecho, no sé si tú recuerdas que yo me quería regresar a vivir a México. Entonces, por todo eso que yo no aceptaba, yo no lograba ver, como dices tú, no era una injusticia, porque yo lo había decidido así, nadie me había obligado a venir acá, a abandonar todo lo que tenía a mi alrededor. Yo lo decidí así, entonces, viéndolo ya desde ese punto, no fue injusticia, fue una decisión hecha por mí. Entonces, pero yo no lo veía así. Entonces, quien me lo hizo ver fue mi hijo. A una muy pequeña edad, cuando él me lo hizo ver, porque yo cuando me lo quería llevar para allá, yo les decía, pues, para que tengan una vida allá, una vida libre, con sus primos, allá sí pueden andar en la calle, pueden ir a la tienda, y no tienen que esperar a que alguien vaya con ustedes, porque aquí están mis padres muy retirados, allá pueden ir caminando a la tienda, pueden hacer una vida más libre. Entonces mi hijo me dice, pues eso lo hubiera de haber pensado antes de casarte y venirte para acá. Y dice, si tú nos llevas para México, nos estás robando tu identidad, nos está robando nuestra identidad, porque aquí nosotros nacimos. Y si tú nos llevas para allá, entonces está llevando a un lugar desconocido, donde nosotros no vamos a estar felices porque no lo conocemos, no conocemos a nuestra familia. Nosotros tenemos una vida aquí. Y luego yo le dije, pues a mí también me quitaron mi patria. Ah, porque él me dijo, así me estarías quitando mi patria. Le dije, pues a mí también me la quitaron. Y me dice, no, a ti no te la quitaron. Tú la dejaste porque tú quisiste. Entonces dije, es verdad, a mí nadie me quitó nada, yo la dejé. Yo la dejé por seguir al marido. Entonces, pero fíjate que ya después, comprendiéndolo y aceptándolo, porque me dio muchísimo trabajo aceptar esta tierra, que hoy le agradezco, que me ha dado tanto, porque a Estados Unidos me ha dado muchísimo. Entonces, como dices tú, el ubicarnos en que no es una herida, no es una justicia, entonces ubicarnos en que hay que agradecer por los regalos que nos ha dado. Entonces yo, el estar aquí, sí tengo mucho que agradecer, porque en Y Estados Unidos, fíjate, Ángeles, qué importante, perdón que te interrumpa, comprender las necesidades que se crean en la edad adulta por no tener las necesidades cubiertas en la infancia. Tú ahorita me hablas de una necesidad de confort. Tu necesidad que tú tenías en ese momento es que tú necesitabas estar en confort, tranquila, a gustito, en decir, ay, aquí no me complico la vida, está la tienda aquí en la esquina, aquí está mi familia, aquí están tus primos. Tu necesidad te daba la imaginación de crear una historia a tu favor sin ponerte a pensar en la historia que se escribía de tus hijos. Y aquí tuviste la oportunidad de que este niño también te ayudó a crear conciencia en decir, estás pensando solamente en ti, en tu necesidad. Y fíjate, Ángeles, qué importante hablar de necesidades o de hablar de heridas, porque es algo totalmente diferente. Entonces, en decir la herida de injusticia, ya en la edad adulta, voy a corregir esto que dije. En la edad adulta se crean necesidades emocionales para satisfacer esas necesidades de la infancia. Entonces, esas necesidades surgen por no haber sido cubiertas.
pero las heridas que vamos experimentando, claro que es por mucho que nos faltó en la edad de infancia, pero vamos a ir comprendiendo el orden que debemos de llevar para nosotros poder tener luz y responder. Porque fíjate, la máscara que utiliza la injusticia es la rigidez. Y tú comenzaste este nuevo programa en decir cuántas veces nos sentimos que nada es suficiente, que nos sobreexigimos, nos volvemos muy exigentes con nosotros mismos y con los demás. Entonces, esta rigidez de no ser flexibles ante lo que la vida escribe y ante lo que nos toca escribir a nosotros, esta rigidez nos hace que tengamos una relación no sana, porque siempre va a pasar así. Yo escribo y también la vida escribe, pero soy tan rígido que no soy flexible porque tengo miedo a esta realidad. ¿Qué vas a escribir tú? Entonces, fíjate cómo vamos poniendo esta careta de rigidez y luego nos vamos a la exigencia del perfeccionismo. También tú nos iniciaste hablando de eso. ¿Cómo no nos permitimos esta humanidad, este error? ¿Vamos a ir cometiendo error a lo largo de la vida? Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque estamos experimentando una vida. Y cuando nosotros no nos permitimos ese error, entonces estamos en esa sobreexigencia que da una carga muy pesada, Ángeles. ¿Y cuántas veces esta carga se está volviendo tan pesada día a día que va a haber un momento que ya no aguantamos llevar esa carga? Y que la queremos soltar, pero si la soltamos es como si quitáramos la máscara de rigidez. Entonces, si yo me quito la máscara, ¿qué me protege? Ya no tengo armadura. Entonces, mejor tomamos la decisión de seguir con esa carga innecesaria, pues como un mecanismo de protección. Y ahí realmente que estamos cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque no estamos siendo flexibles, no nos estamos entregando a que estas dos partes de la relación existan. Pero eso es algo que aprendimos. ¿Por qué? También en la infancia se tuvo padres muy exigentes, padres que utilizaban la reprensión, el castigo, padres que siempre nos exigían estar en la excelencia, padres que no nos permitían, pues, estos errores que eran parte de la vida. Fíjate, Ángeles, que este fin de semana que estuvieron aquí mis nietos, yo le serví el chocolate a mi nietecito, voltea, lo tumba, hace un manoteo, cae el vaso, se rueda la leche, se entra la leche al vidrio. Le digo, mi amor, no pasa nada, tiene solución, voy a limpiarlo. Pero fíjate, yo de esa forma no traté a mis hijos. Yo le hubiera dicho, muchacho menso, ¿qué hiciste por no estar atento? Entonces, esos padres punitivos que muchas veces somos, entonces que siempre queremos esa rigidez, ser tan estrictos. Y es que no es que el niño tenía la intención de tirar la leche, el chocolate. Es algo que a cualquiera nos pudo pasar o nos puede pasar. Pero a veces estar en esa exigencia de no error, no tienes que cometer ningún error, imagínate cómo nos está a nosotros formando y cuántas veces no nos atrevemos a explorar, a experimentar por miedo al error. Realmente es una injusticia. Que dices, ahí sí estás cometiendo injusticia con qué, con la vida. ¿Por qué? Porque no le estás dando el permiso de desarrollar esa competencia, esa autonomía, esa identidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr si no pasamos por la práctica en la experiencia? ¿Tú qué piensas de esto, Ángeles? Pues esa injusticia, pienso que la cometimos, que yo la cometí también, en esta injusticia de exigencia, de ser perfectos, de no cometer errores. Fue algo aprendido porque así
así lo aprendimos desde nuestra infancia. Entonces, yo recuerdo que cuando mis hijos estaban en la escuela, yo quería que hicieran la tarea perfecta, que su escritura fuera perfecta. ¿Por qué? Porque estaba con esa máscara de la rigidez. Entonces, recuerdo que yo les borraba la tarea y la tienes que hacer nuevamente, que tu escritura esté bien hecha. Así les decía, tu escritura necesita ser bien hecha. Entonces, mi hijo muy humilde la volví a hacer. Y Sometido, ¿verdad, Ángeles? sometido, Porque se sometía a tu orden. sí. Y mi hija me decía, pues yo lo siento mucho, yo ya la hice, yo no la voy a volver a hacer. Entonces, Tenía autonomía. sí, entonces, pero sí, fíjate la injusticia que yo estaba cometiendo con ellos. El ser tan rígida, ser tan perfeccionista, el haber aprendido también todo esto que me dieron en mi casa, haberlo aprendido también y yo, este, haberlo hecho aquí también con mis hijos. Entonces, pero gracias a que tomé conciencia, gracias a que valoré las situaciones y vi que pues no era bueno estar con esa rigidez. De hecho, me lo decía mucha gente, es que no es bueno que seas tan exageradamente estricta. Es bueno que seas bien hecha y que, y que enseñes a tus hijos a estar bien hechos, pero no al extremo. Y yo no lo quería ver, no que no lo veía, yo no lo quería ver. El mecanismo de protección, ¿verdad? No, Sí, yo tengo la razón. yo Y tengo la aquí, razón. Ángeles, ¿cómo vamos creando una mirada de insuficiencia o defectuosidad? Porque entonces no soy suficiente, soy defectuoso. Entonces, ¿cómo esos estándares, esa mirada, cómo van creando una inseguridad en uno mismo? O sea, vamos perdiendo esa autonomía, esa seguridad, esa identidad y preferimos mejor entonces, pues ponernos ese caparazón y dejar de existir. Imagínate, una vida que ha nacido para existir y no existir es una verdadera injusticia. ¿Por qué? Por tener esa percepción y esa interpretación del cómo debería de ser. Debería de ser así y entonces tú estás obligado a hacerlo así. Y la creatividad, ¿cómo se desarrolla? Por eso es tan importante el juego en los niños. Por eso es tan importante la espontaneidad. Fíjate, ahorita se promueve mucho las clases, ¿verdad? También de deporte, de artes manuales, artísticas, y no es que no esté bien, claro, que son muy benéficas. Sin embargo, también el niño tiene derecho a experimentar el juego sin esta estructura, que salga la creatividad, la espontaneidad, el no estar en esos horarios, en esta, no seguir ese lineamiento, esa exigencia, en muévete así, hazle así, sigue así. Entonces, ¿cómo si nada más aprendemos eso? Pues también, ¿qué nos va a hacer falta? Esa libertad de esa libre expresión. Y yo recuerdo, Ángeles, cuando éramos niños sí teníamos mucho el derecho de jugar, ¿verdad? De estarte divirtiendo, sin esa autoridad que te está ahí dirigiendo. El juego es hermoso porque no tienes una autoridad que te diga, hazlo así, síguelo así. Entonces, por eso nos divertimos tanto cuando somos niños. O cuando estamos, imagínate, jugando con la creatividad, ¿verdad? De una mente que se puede transportar en esa visualización de estar en un lugar. ¿Y quién nos dice cómo hacerlo? Oh, no, es que lo estás haciendo mal. No, me permites esa capacidad de existir y eso hacerlo a mi manera. Y qué valioso eso. Y fíjate cómo es una injusticia no ejercer estos derechos. ¿Tú qué piensas? Pero fíjate que hoy en día, con las nuevas generaciones, que ya no están en esa rigidez, que ya no están en esa perfección.
en necesito hacer todo para poder encajar ahí, necesito hacer de más, sobreexigir. No, ahora ya se le permite expresarse, al menos yo así lo he visto, en estas nuevas generaciones jóvenes, que ya se les permite expresarse, que ya se les permite debatir con tus propios padres, porque antes no se nos permitía, pero ahora ya, ahora al menos yo lo hago con mis hijos. Entonces, el permitirles que se expresen, que me digan no estás bien, eso que le estoy diciendo no es correcto, y no desde corregirme de cómo fue, sino corregirme como consciente, ¿sí? Como que lo que estás haciendo, lo estás haciendo desde cómo tú lo aprendiste en tu casa, pero ahorita ya nos tienes que permitir ser nosotros, no ser como tú quieres que seamos. Entonces, eso sí ha cambiado muchísimo en estas nuevas generaciones jóvenes, y eso es muy bueno, porque ahora, pues ya las nuevas generaciones, ya pequeños, como sus nietos, mis nietos, ya tienen esa libertad de no exigirles ser perfectos, permitirles que exploren, permitirles que se equivoquen, permitirles que si se caen, pues es una forma de vivir una experiencia de la vida. Y que está bien, no tenemos nada que corregir, o sea, dejemos que experimentemos, no pasa nada. Pues si se cae, pues mm, al menos que sea una caída muy fuerte, ¿verdad? Pues sí, sí va a pasar algo. Sin embargo, si Ujú. estamos al pendiente de ellos, pues es una experiencia de la vida. Entonces, Exacto. qué bonito que ahora sí se les permita ser niños, se les permite expresarse, se les permita ser ellos mismos. Y yo creo que siempre se ha tenido como estos extremos, ¿no, Ángeles? Tanto anteriormente como en la actualidad. Muchas veces nos vamos al extremo de realmente no ponerte también un límite, algo que te dé seguridad también en lo que tú estás, en tu libertad, ejerciendo tu libertad. Entonces no me puedo ir a los extremos. Entonces siempre los extremos, pues así como que descompensan, desequilibran esa balanza de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante valorar las necesidades que son vitales de cubrir en nuestra temprana edad, en nuestra infancia, porque esto nos va a dar claridad de cómo nos vamos a desarrollar en la edad adulta y cómo vamos a existir. ¿Cuántas veces deseamos existir en un adulto sano, pero con un niño a lo mejor muy vulnerable en nuestro interior? O un niño muy complaciente con la necesidad de recibir pues todo aquello que necesita y pues te complazco, o un niño enojado. Entonces, lo importante es que en nuestro interior exista y viva un niño feliz. Ajá, ¿Cómo podemos crear conciencia ante estas injusticias? Primero, separar lo que es una injusticia a lo que es pues la realidad también del día a día, esas experiencias que debemos de estar experimentando y realmente pues desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione esos pensamientos, que cuestione esas creencias, que cuestione esas acciones, esa conducta, esos hábitos. Todo eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Pues para no cometer injusticias con nosotros mismos o con los demás. Entonces ahí ya vamos valorando realmente qué es una injusticia, porque de que vivimos muchas injusticias, sí, claro que sí se viven muchas injusticias. Y la mayor injusticia es haber perdido el valor de la vida. Yo creo que esa sí es la mayor injusticia que podemos experimentar todo ser humano. Le damos valor a lo que no tiene y le dejamos de dar valor a lo que tiene. ¿Qué es lo más valioso en esta existencia? La vida. Entonces, ¿cómo estamos cuidando la vida? ¿Cómo estamos protegiendo la vida? ¿Cómo estamos acompañando la vida?
Entonces, yo creo que este espacio nos está dando la oportunidad, no porque seamos maestras de ejemplo en decir, vean nuestro ejemplo, que es la forma en que ustedes deben de hacerlo o deberían. No, estamos en un caminar despertando una conciencia de lo que podemos mejorar, porque yo creo que las primeras que estamos agradecidas de estar pues creando conciencia en estos temas somos nosotros, ángeles, porque entonces ahí me hago consciente de lo que puedo mejorar mi vida, de cómo puedo dar aquello que mi vida merece y cómo puedo brindar aquello que las vidas cercanas a mí merecen. ¿Puedo aprender? Claro que sí. ¿Puedo desarrollar esta capacidad? Claro que sí. Fíjate, desde la neurociencia, ¿qué nos dice? Nuestro cerebro es tan plástico, la plasticidad de nuestro cerebro, que se pueden abrir nuevas redes neuronales. Todos estos nuevos conocimientos, estos nuevos caminos que nos llevan a qué? A un mejor vivir. Entonces yo creo que estamos llamados a esto e invitar a nuestra comunidad. ¿Realmente es una injusticia la que estás viviendo o estás en un desorden, en una obscuridad y en una confusión? Que si no te has hecho consciente, a lo mejor a eso que le llamas injusticia es tu mayor regalo que te va a sacar de una injusticia. Y por Pero, tener esta confusión, yo no puedo valorarlo y no puedo tomar ese gran regalo. ajá, pero fíjate que para tomarlo de esa manera, como un regalo, necesitas ser consciente y comprender que eso que te está sucediendo realmente no es injusticia. Pero ya cuando lo comprendes, ya cuando lo razonas y cuando puedes separar el realmente es una injusticia o es simplemente una necesidad que tengo. Porque Exacto. muchas veces, pues sí lo podemos ver como una injusticia, sobre todo si vemos que no se nos trata equitativamente. Si, por ejemplo, con los hermanos hay preferencias entre un hermano y otro y se hacen notar, entonces sí se nos hace que se nos justicie. Y entonces hay muchas cosas que podemos identificar como una injusticia en su momento, pero ya cuando nos hacemos conscientes y vemos el valor de lo que estoy diciendo, del regalo y del aprendizaje que nos está dando esa experiencia, y puedo ver que eso fue un regalo para transformar en fuente de bien, para sanar eso que traigo, ese dolor que siento. Pero eso es ya cuando yo estoy trabajando en mí. Entonces, ¿por qué? Muchas personas que ni siquiera lo pueden comprender, entonces Ujú. siguen ahí enfocados en que todo esto es injusto, en quedarse en la víctima Exacto. y todo les parece injusto y no ven el otro lado. Entonces también pues, ver el otro lado de qué es lo que me está permitiendo aprender esto que para mí es injusto, eso es muy valioso, poder ver el otro lado de eso que para mí es injusticia. Entonces, Claro. posiblemente ni siquiera es injusticia, pero yo lo estoy viendo como justicia. Sí, así lo estoy percibiendo, ¿verdad? Así lo estoy interpretando. Y Sí, algo que has dicho muy valioso, también podemos caer en este error del victimismo, porque entonces desde ahí estoy siendo alguien, alguien importante. Y si tengo la necesidad de ser importante, voy a buscar cualquier forma. Cualquier forma, si me hace ser importante, entonces ya es ganancia secundaria. Pero ¿por qué va a surgir esta necesidad de ser importante? Por no tener cubiertas necesidades en nuestra primera etapa. Fíjate, cuatro necesidades emocionales que se desarrollan en la edad adulta. ¿Cuál es? El confort, la aceptación, la aprobación y el ser importante. Entonces, ¿cuántas cosas yo puedo hacer por satisfacer estas necesidades? Entonces, son necesidades creadas, no reales. A mí este tema de las necesidades reales y las necesidades creadas
me parece muy valioso, porque cuántas veces estamos nosotros enfocados en satisfacer necesidades creadas, no necesidades reales. Y aquí hay un mar de confusión en que nosotros queremos aportar a la vida necesidades creadas que son creadas bajo necesidad y entonces otra vez me pierdo. ¿Cuántas veces, Ángeles, algunas personas, y me ha tocado estar con personas que experimentan esa realidad de que creen que una marca satisface una necesidad? Eso me aporta valor. La marca que trae mi ropa me aporta valor. Eso es una necesidad creada. Ajá. Si yo voy y recorro el mundo entero, pues me va a ser importante. Oh, es que ve nada más qué persona que tiene la oportunidad de ir a recorrer el mundo entero, pero jamás recorro mi propio mundo. Entonces, esa es una necesidad que creada. Dejamos la necesidad de real, que es ir a tu propio mundo, conocer tu propio territorio, y quieres explorar territorios que sí, claro, son muy agradables, valiosos, importantes, bellos. Sí, pero te olvidas de algo importante, tú. Entonces, si nos ponemos a hacer un análisis de la realidad, de cuántas necesidades creadas nos mueven, y cuántas necesidades reales descuidamos, nos damos cuenta que pues ahí es donde se hace el gran negocio, ¿verdad? De todo lo que existe. Porque ¿qué vamos a satisfacer? Necesidades creadas. También es parte de la mercadotecnia, sí. Es parte de la economía, sí, porque entonces vamos a ir aumentando necesidades inventadas, creadas, por no haber cubierto lo que realmente necesitamos. Y esto es un tema que va como que volvemos y volvemos a lo mismo. Sin embargo, yo creo que si creamos conciencia de esto, vamos a tener un orden en nuestra vida. Tú nos hablaste al principio, ¿qué podemos hacer para sanar esta herida? Primero, hacernos conscientes si nosotros estamos siendo negligentes con nuestra propia vida. Ahora que ya somos adultos, que ya nos corresponde ocuparnos de nuestra vida, ¿me estoy ocupando de ella? ¿Estoy atento ahí para estar conmigo, valorando lo que yo necesito, cubriendo este amor hacia mí mismo? ¿Cuántas veces, Ángeles, vamos como mendigos, mendigando amor? Es que necesito que me ames. Necesito que me apruebes. Es que necesito que me hagas sentir importante. Es que necesito que me aceptes. Todo eso va hacia uno. Pero como no sé cómo cubrir eso, yo voy pidiéndolo al otro. Primero entonces, ¿cómo puedo sanar esta herida? Haciéndome responsable de mi propia vida y decirme, aquí estoy para ti. Quitarme esta máscara de rigidez, porque si yo no suelto esta máscara, pues entonces, ¿cómo voy a tener una relación en la vida? Y es que nos relacionamos con un todo. Me relaciono conmigo mismo, me relaciono con los demás, me relaciono con el entorno, me relaciono con todo lo que existe, me relaciono con la vida. Entonces, aquí hay valores creativos y valores de experiencia. Creativos, ¿por qué? Porque yo respondo. Valores de experiencia, ¿por qué? Porque la vida me da experiencia. Entonces, si yo estoy en esta rigidez, que todo ya lo etiqueto como bueno o malo, entonces si no salgo de esa rigidez y no soy flexible, pues ¿cómo me estoy tratando a mí? ¿Cómo voy a poder sanar con esta rigidez? Algo que va a doler muchísimo y va a costar mucho trabajo es quitarme esa máscara, quitarme esa armadura. Pero si queremos sanar, entonces vamos a trabajar la confianza. Vamos a hablar también de la herida de traición.
que crea esta desconfianza. No, ya me traicionaste, no confío. Pero fíjate, Ángeles, cómo tenemos la oportunidad de poder liberarnos de toda esa mirada que hemos aprendido. ¿Podemos tener una nueva mirada? Sí. ¿Cómo? Yo creo que tomando una decisión. El otro día que tuve la oportunidad de tener un acompañamiento con una persona que está viviendo pues experiencias difíciles en una realidad de violencia, de agresividad familiar, que me compartía, está a tal grado está la violencia en la familia de mi hija que el marido la manda al hospital de los golpes que le da. Pero ella quiere estar ahí. Fíjate, Ángeles, cómo expresamos equivocadamente. No es que tanto quieras. ¿Quién quiere que le den esos golpes tan terribles? Te vas a decir, pues ya te volviste masoquista. Es que realmente, como hay tanta necesidad que no fue cubierta, Ajá. ¿qué estoy dispuesto a hacer para que tú me des lo poco que a mí me hace vivir? Ya hablamos de los tipos de apego. Ajá. Entonces ya valoramos cómo ese apego desorganizado, pues que de ese maltrato, esos golpes, pero y luego necesito estar contigo, porque no soporto estar sola. Entonces, realmente yo le decía a esta persona, es importante tomar una decisión, porque la decisión que tomes hoy va a ser la diferencia. Claro que merecemos procesos, vivir procesos de sanación, vivir procesos de transformación, de liberación, de reestructuración. Claro que sí, pero sin una decisión que tomemos, ¿cómo va a ser posible? Entonces, la primera decisión es aceptar que hemos cometido errores, sí, y muchos. Aceptar que hay cosas que no nos agradan, sí, y muchas. Pero entonces yo voy a ir ordenando esa paz interna. Lo que pasó, lo que puede pasar, la decisión la tengo hoy, el cómo yo voy yo a responder desde mi libertad de actitud, desde mi compromiso hacia mi vida. Porque no está en nuestras manos muchas veces, Ángeles, resolver la vida de los demás. No, pero fíjate que es muy importante eso que tú haces, el acompañamiento, porque cuántas veces no puede la persona sola, el, el verlo y el que te vayan acompañando en tu proceso de sanación es muy importante, pero muchas veces no lo aceptamos por lo que sea, ya sea por orgullo, ya sea porque nos inventamos que me queda lejos, que no tengo como ir. Por eso también es importante este medio, así como es que hay muchos medios, que ya si no tienes la oportunidad de ir a un lugar para que te den ese acompañamiento, pues ya hay otros medios que tú puedes buscar para acompañar, para que no ¿Y estés solo. cómo, perdón, Ángeles, cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos? Y yo creo que una excelente forma es la comprensión. Si yo me voy comprendiendo, me voy acompañando. Si yo solamente le estoy en una escucha, me escuchan, pero no comprendo nada, ¿cómo me voy a poder acompañar yo un día? Por eso yo creo que estos espacios formativos, estos espacios de estar comprendiendo, de estar teniendo un conocimiento sobre un tema, yo creo que hacen la gran diferencia en nuestra vida. Y estamos llamados a esto, porque esto va a dar la oportunidad de transformar, esto va a dar la oportunidad de sanar. Claro, si requieres de un especialista, tómalo. O sea, aquí no estamos nosotros como queriendo tomar un papel que no nos corresponde. Pero así como hay una secretaria que a lo mejor agenda esa cita, qué importante también estos medios donde te puedan hacer comprender esa realidad y tú misma también tener claridad en lo que tú vas a ir a trabajar con una persona ya capacitada para tratarte. Pero si yo llego a ese lugar perdido,
pues imagínate, va a ser una inversión pues muy desaprovechada, un gasto innecesario. Pero si sé que voy a trabajar, ahí es donde puedes recibir grandes riquezas. Por eso es Pero, tan importante esto. pero fíjate, yo creo que la mayoría de las personas que se acercan a un profesional de la salud, a un psicólogo, a un psiquiatra, o alguien que trabaja en acompañamiento, yo creo que llegan sin saber qué rumbo tomar. ¿Por qué? Porque ni siquiera están conscientes o estamos conscientes de qué hay. Entonces, el haber estos lugares, porque muchas veces las personas no tienen la posibilidad de ir a un profesional. Entonces, esto, pues, como por ejemplo, estuvo en el centro, das un servicio muy bueno y que no importa que esta persona sea humilde, esa persona tiene el servicio. Entonces, qué importante que haya esos lugares donde puedes ir para tratar tus necesidades, para comprenderlas y para ir transformando todo eso que sientes, ¿no? Pero sí es muy importante tener alguien quien te haga comprender, quien te haga acompañarte en ese recorrido que solo posiblemente no lo logres, porque ni siquiera sabemos cómo. Entonces, por eso es importante ir a un espacio donde sí sepan cómo acompañarte. O, pues ya hay muchos lugares en línea que Claro pueden que sí. hacer, que pueden Hay hacer, muchísimo donde se ofrece apoyo. sí, Entonces solamente es que tú tomes la decisión de decir un sí. Un sí y lo más importante, creo, es tomar la decisión de cultivarnos día a día, de invertir tiempo a la vida. ¿A cuál vida? A la propia, a la tuya, a la nuestra. Si yo hago una inversión día a día, una inversión siempre esperamos fruto. Un gasto, pues ya es un gasto, ya eso que espero. Pero si yo invierto tiempo en mi conocimiento, por eso este taller tan importante, conócete a ti mismo. Ya hoy tú estás creando conciencia si estás experimentando la herida de injusticia. Tú ya estás ahí comprendiéndote. Y si yo estoy distorsionando lo que es una injusticia a lo que es una necesidad no cubierta, o a lo que es a lo mejor el regalo que me presenta la vida, yo lo veo como injusto. Abre tus ojos, ve más allá de tu propia necesidad, de tu propio dolor, de esa oscuridad. Cuando logras salir de ahí, es como si subimos una montaña, Ángeles. Cuando estamos abajo, no tenemos la misma percepción. O sea, no vemos a lo que alcanzamos a ver cuando ya subimos. Entonces, hay que subir a la montaña. ¿Para qué? Pues para ver lo que no vemos. Y esta es la invitación. Claro que es un proceso que podemos hacer para sanar esta herida de injusticia, pues quitar esa máscara de rigidez, estar abiertos al nuevo aprendizaje, estar tomando una decisión y lo principal, la vida es buena, la vida es bella. Si ya conociste la oscuridad, quiere decir que vas en el camino de la luz. Entonces, si estás entrando por un túnel, si estás en el túnel, claro que hay una salida. Si estás en el abismo, entonces puedes salir. Ese impulso que te va a dar de salir de ahí. Entonces, nada está perdido mientras tengamos vida. Y pues esta es la invitación, que hagamos conciencia de esta oportunidad que tenemos de darle el valor a la vida, recobrar ese valor. Pues yo creo que con esto nos quedamos, Ángeles. ¿Qué te parece? así es, pues sí, muy importante todo lo que nos has compartido. Y pues ahí está la invitación para invertir en nosotros mismos, cultivarnos, hacernos conscientes de lo que sentimos, de comprender nuestras heridas, nuestras emociones, todo, para así mismo poder sanar, para así mismo poder transformar. Porque es muy bueno agradecer que esto que yo veía malo me está dando un regalo. Entonces, esta es la invitación, así que si no tienes nada más que agregar,
Pues más que agradecer, gracias a la comunidad que está aquí con nosotros, gracias por estar en este, pues, crecimiento, en este desarrollo personal y pues gracias por estar aquí cultivándonos, ¿verdad? A ti, hermana, un abrazote, gracias por esta Un oportunidad, abrazo. gracias por todo y pues seguimos semana con semana. Y no olviden sus dedos arriba, comentar, compartir y suscribirse, que es muy importante para seguir creciendo. Y los esperamos en la próxima. Gracias, hasta pronto. Gracias.